Pues aunque parezca que hablamos hace poco de todo, de todas las cosas, bueno, pues de este tema que vamos a hablar hoy con el doctor Eugenio Palomero, fíjense, hacía muchísimo tiempo que no hablábamos en el espacio dedicado a nuestra higiene y nuestra salud bucodental, espacio que compartimos con el doctor Eugenio Palomero. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Que ya saben que encuentran aquí en Gijón, en la Clínica Dental Palomero, en la calle Magnus Blistac 71, que están especializados en implantología avanzada y estética dental y que responden a un número de teléfono 985 3507 14. Y doctor, nos llega un correo electrónico de una oyente que le ha dicho que hablando con una amiga, le había contado a la amiga que ella tenía una máquina para poder dormir. Esta oyente nos comunica que hace mucho tiempo que duerme muy mal y su amiga le dice que igual tiene apnea del sueño, pero que nos escuchó hace mucho tiempo y que escuchó contar al doctor Eugenio Palomero que en la clínica también tratan este asunto y tienen una máquina que puede ayudarla. Doctor, recordamos entonces lo que es la apnea del sueño y qué es lo que se hace desde la Clínica Dental Palomero para ayudar a estas personas. Sí, yo creo que lo primero, aclarar, pues con respecto a lo que me comentas, al mensaje o a la llamada del oyente, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, la apnea del sueño en concreto es una patología que es concreta. No quiere decir que siempre que uno duerma mal, claro, o que note una serie de síntomas o de signos que están asociados a la apnea sea lo que vaya a tener, ¿de acuerdo? Dormir mal, hay mucha gente que duerme mal por muchos motivos y no son apnea. De hecho, yo diría que casi los pacientes que dicen o que finalmente los diagnosticamos como pacientes con apnea no te dirán que duermen mal, sino que luego a lo largo del día que se están notan muy cansados. cansados o se notan con mucha somnolencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el hecho de dormir mal igual no está asociado a esto. Pero bueno, dicho esto... Exacto. Bueno, imaginemos que esta oyente lo que tiene es que se levanta muy cansada, porque en algún momento del correo también decía que estaba agotada durante todo el día. Claro, lo achacaba a que dormía mal, pero imaginemos que el problema es que duerme, pero que se levanta agotada, doctor. Sí. Independientemente de una visita a su médico de cabecera, que eso nunca viene de más, lo más sencillo es hacer un estudio del sueño, ¿vale? Un estudio del sueño es lo que técnicamente se llama una polisomnografía, ¿de acuerdo? Consiste en una máquina que te vas a colocar para dormir. Las hay más o menos complicadas dependiendo de la profundidad del estudio que tú quieras realizar. Nosotros en concreto las polisomnografías que utilizamos son las básicas, las que miden los parámetros básicos que nosotros necesitamos para poder saber si un paciente padece apnea o no lo padece. Entonces, esto consiste, ya digo, en una máquina que se pone un paciente para dormir durante una sola noche. La máquina registra estos parámetros que luego nosotros vamos a analizar y a partir de ahí se sacan unas mediciones que nos llevan a poderle decir al paciente: tienes apnea. ¿Y qué es la apnea? La apnea es que por un deterioro, por un cierre de las vías aéreas, cuando estamos durmiendo no respiramos correctamente. A nuestro corazón no le llega el oxígeno suficiente, evidentemente también a nuestro cerebro y al resto de las células. Entonces lo que ocurre es que se produce un gasto cardíaco, o sea que se produce un esfuerzo excesivo para respirar. Como nosotros tenemos cerradas las vías aéreas, el flujo de aire que nos entra a los pulmones es menor, entonces tenemos que realizar un esfuerzo muy grande para respirar. Entonces, un poco lo que se nota en estos casos son pacientes que pierden la respiración, que llegan incluso a ahogarse, y eso más que notarlo el propio paciente, muchas veces lo nota quien duerme con él. Claro, la persona que tiene al lado. Pero doctor, una vez que se diagnostica que tienes apnea del sueño, ¿qué posibilidad, qué tratamientos hay? Principalmente hay dos tipos de tratamientos dependiendo de la severidad de la apnea, que eso es importante. Este estudio que digo que hacemos para dormir, lo que va a analizar es si tienes esta patología y el grado de enfermedad que tienes. Si el caso de la apnea es moderado o es un grado medio, quiero decir que las situaciones que tienes de falta de aire durante la noche no son muchas, en ese caso se puede hacer un aparato que se coloca dentro de la boca, que lo que hace es un procedimiento de adelantamiento mandibular que llamamos, y de esa manera se abre un poco la vía aérea.
con lo cual conseguimos que el paciente respire mejor durante el sueño. ¿Bien? Ujú. Estos aparatos los hacemos los dentistas, ¿de acuerdo? Entonces el paciente lo que tiene que hacer es, si ya tiene el diagnóstico realizado, ir a una clínica dental que haga este tipo de aparatos, y si no tiene el diagnóstico, pues por ejemplo nosotros en la clínica contamos con la máquina diagnóstica, que se la cederíamos durante una noche, y si esta apnea es ligera o es mediana, le haríamos el aparato y luego controlaríamos cuando lo va usando que va mejorando en su apnea. Pero en el caso de que bueno, pues sea leve, ¿no, doctor? Leve o O moderada, ¿de moderada. acuerdo? Ujú. En el momento en que la apnea es grave, ya el aparato que nosotros podemos realizar, la mejoría que le va a conseguir al paciente es mínima, es insuficiente. Entonces ya tenemos que irnos a otro tipo de tratamiento, que son unas máquinas que se colocan para dormir, que lo que hacen es forzar a presión la entrada del flujo de aire dentro de la boca del paciente, ¿vale? Ujú. Estas máquinas son los que se llaman las CPAP y son típicas máquinas que se colocan para dormir. Es como una especie de mascarilla, digámoslo así, de oxígeno que el paciente se coloca, algo parecido. Y en este caso ya estamos hablando de máquinas que ya la Seguridad Social quien las proporciona. Entonces nosotros lo que hacemos con los pacientes a los que les realizamos los estudios de sueño, si vemos que llegan a este grado de apnea severa, lo que hacemos es remitirlos a su médico de cabecera o al centro correspondiente, pues que le analice con un estudio del sueño profundo y que se lo mida y si hace falta que le encargue una CEPAP. A la unidad del sueño, ¿verdad, doctor? Que sabemos Exactamente. que hay funcionando la unidad del sueño. Pero bueno, en cualquier caso, está bien, en primer lugar, saber si tienes apnea y qué grado de apnea puedes tener, y eso se puede hacer en la Clínica Dental Palomero. Sí, y además es que la apnea en sí no es una enfermedad, es simplemente un deterioro de la vía respiratoria, pero el problema es la cantidad de patologías que posteriormente te puede llegar a provocar. Porque claro, lo que estamos hablando, si tú no respiras bien durante el sueño y cada 2 por 3 te estás ahogando, aunque tú no lo notes porque estás en esa sensación de duermevela, que a lo mejor no te va a dar esa conciencia de que ha ocurrido, luego durante el día tienes un cansancio muy pronunciado. Incluso la somnolencia es típica esta patología en pacientes que luego se pueden quedar dormidos en su puesto de trabajo. Claro, ciertos trabajos como pueden ser conductores de transportes públicos o de maquinaria pesada es muy, muy peligroso, ¿no? Claro. Pero luego lo que ocurre, y eso es primordial, es que si esta patología tú la sufres durante mucho tiempo a lo largo de los años, lo que va a ocurrir es que noche tras noche vas a someter a los pulmones y al corazón a un esfuerzo desmedido. Y eso te puede llevar a tener otro tipo de patología, sobre todo de hipertensión y patología cardíaca posteriormente, por culpa de años de sufrimiento debido a la apnea del sueño. Entonces, cuanto antes se diagnostique, cuanto antes se le ponga freno, mayor calidad de vida va a tener el paciente y, sobre todo, mejor futuro es el que vamos a conseguir. Bueno, pues yo creo que queda clara la duda de esta oyente. Si lo que le ocurre es que nota ese cansancio durante todo el día, ese agotamiento, y lo que quiere saber es si sufre apnea del sueño, puede acudir a la Clínica Dental Palomero y allí le pueden hacer esta prueba y además saber si tiene apnea del sueño, en qué grado o en qué estadio. Doctor Eugenio Palomero, nos escuchamos la semana que viene. Muy bien. Gracias, un beso, chao, Gracias, hasta hasta luego. luego. Bueno, pues ya lo saben, la Clínica Dental Palomero, que está aquí en Gijón, en la calle Magnus Blistac 71, y les recuerdo el número de teléfono 985 35 07 14.